Ituango, voces del Aro y la Granja. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más dolorosos, pero también más necesarios de recordar en la historia de los derechos humanos en Colombia. Viajemos al departamento de Antioquia, específicamente al municipio de Ituango, a finales de la década de 1990. Para entender lo que pasó en los corregimientos de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, primero debemos entender el territorio. Ituango es una zona montañosa de geografía difícil, históricamente habitada por campesinos, arrieros y ganaderos. Una tierra rica, pero aislada. Y precisamente ese aislamiento la convirtió en un corredor estratégico en disputa. Por un lado, las guerrillas de las FARC dominaban la zona para mover tropas y economías ilegales hacia el nudo de Paramillo. Por el otro, un proyecto político-militar de extrema derecha empezaba a expandirse con fuerza. Las Autodefensas Unidas de Colombia y las AUC lideradas por Carlos Castaño. Aquí entran en pugna varios procesos. En lo económico, la disputa por la tierra y las rutas. En lo político, el surgimiento de las cooperativas de seguridad privadas conocidas como Convivir, promovidas en ese entonces desde la gobernación de Antioquia. Un modelo que buscaba apoyo civil para combatir a la guerrilla, pero que terminó sirviendo en muchos casos como fachada legal para el paramilitarismo. En medio de esta guerra de gigantes, quedó atrapada la población civil. Los campesinos de Ituango sufrieron una estigmatización cultural letal. Para los paramilitares, cualquier persona que viviera en zona con presencia guerrillera era automáticamente un cómplice. El escenario para la tragedia estaba listo. Entremos al análisis profundo de los hechos. El primer golpe ocurrió el 11 de febrero de 1996 en el corregimiento de La Granja. Los paramilitares incursionaron y asesinaron a 5 personas, sembrando el terror. Un líder y defensor de los derechos humanos, el abogado Jesús María Valle, empezó a denunciar con nombre y apellido que esto estaba pasando en complicidad con el ejército. Trágicamente, por denunciar, Valle fue asesinado en 1998 en la ciudad de Medellín. Pero el horror no se detuvo. Entre el 22 y el 26 de octubre de 1997, cerca de 150 paramilitares sitiaron el corregimiento del Aro. No fue una incursión rápida. Se quedaron allí 5 días. El saldo fue devastador. 17 campesinos ejecutados cruelmente, mujeres víctimas de violación sexual como táctica de humillación, y el 80% del pueblo quemado hasta las cenizas. Imaginen el impacto. Los sobrevivientes no solo perdieron a sus seres queridos y sus casas, sino que fueron obligados por los mismos asesinos a arrear miles de cabezas de ganado, su único sustento, fuera del pueblo. Esto provocó el desplazamiento forzado masivo de más de 700 personas. El tejido social se rompió por completo. Al finalizar esta situación, salta a la vista la vulneración sistemática de los derechos más fundamentales: el derecho a la vida, a la integridad personal,
a la propiedad, a la libre circulación. ¿Y dónde estaba el Estado? Aquí la respuesta institucional es la parte más oscura del caso. Así es. No hubo ausencia del Estado por descuido. Hubo una omisión dolosa y una complicidad activa. Testigos y procesos judiciales demostraron que la Cuarta Brigada del Ejército retiró las tropas de la zona justo antes de la masacre. Peor aún, testimonios civiles aseguraron ver helicópteros oficiales merodeando mientras el pueblo ardía sin hacer nada para defender a los campesinos. Ante la totalidad y la impunidad y la falta de garantías de la justicia colombiana en esos años, las víctimas y los defensores de derechos humanos tuvieron que mirar hacia afuera. Llevaron el caso al sistema interamericano. Y la respuesta internacional llegó. En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica. Condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las masacres de La Granja y El Aro. La Corte fue clara. El Estado falló en proteger a sus ciudadanos y colaboró con los victimarios. Ordenó investigar a fondo, reparar económicamente a las víctimas, pedir perdón públicamente y garantizar el retorno seguro de los desplazados. Llegando al final de este recorrido, nos queda reflexionar. ¿Qué nos enseña hoy, años después, las masacres de Ituango? ¿Cuáles son las lecciones para nuestras acciones educativas, jurídicas y sociales? La primera gran lección es jurídica y política. El monopolio de las armas y la seguridad jamás deben de legarse a grupos civiles o privados. Cuando el Estado legaliza o tolera que los civiles hagan justicia por mano propia, el resultado siempre es la barbarie. La segunda lección es social y va dirigida a la protección de la palabra. Si las alertas tempranas que hizo el abogado Jesús María Valle hubieran sido escuchadas y protegidas por las instituciones, la masacre del Aro se habría evitado. Escuchar a los líderes comunitarios salva vidas. Y la última lección es educativa y humana. Recordar el Aro y la Granja no es abrir heridas del pasado por capricho. Es un ejercicio de memoria histórica imprescindible para que las nuevas generaciones entiendan que el sufrimiento de las comunidades rurales nos compete a todos. La reparación no es solo un cheque, es devolver la dignidad y garantizar la no repetición. La justicia internacional nos demostró que la dignidad de los pueblos campesinos es inquebrantable, incluso frente a las armas más feroces. A las víctimas de Ituango, nuestro respeto y memoria. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.